Atalo, en los últimos años hemos visto una descomposición social de la que todo mundo habla en México. Problemas de violencia, problemas de narcotráfico, problemas de cómo se ha ido desintegrando el tejido social, dicen los sociólogos. Y yo creo que mucho de lo que nos ha pasado como sociedad, como país, es que desde hace tiempo los mexicanos dejamos de leer. Yo recuerdo mi niñez con libros, recuerdo mi niñez con radio, recuerdo mi niñez con diálogo. Era una terapia, ¿no? Leer. Y bueno, pues esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Excelsior Televisión a un hombre que ha trabajado muchos años de su vida precisamente fomentando la lectura. Él es español, de Barcelona, ¿verdad? Jordi Nadal, que ha fundado también una distribuidora de libros, ¿verdad? Una editorial. Una editorial. Y vamos a hablar hoy precisamente de cómo nosotros en México podemos beneficiarnos de la obra de Jordi en cuanto a la promoción de libros, en cuanto al fomento a la lectura, que creo que ahí es donde podemos rescatar gran parte de lo que somos como sociedad, de lo que somos como país y de nuestras raíces, que sin duda las raíces mexicanas pues son muy profundas, tenemos una cultura vastísima. Jordi, bienvenido a México otra vez. Un placer, un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, tú eres director general de Plataforma Editorial. Así es. Y desde hace ya 11 años, sí, más o menos, además de ser historiador y escritor y, bueno, un amante de los libros, ¿no? Sí, yo fundé la editorial a finales del año 2007, cuando empezaba una crisis económica muy fuerte en España, que ha durado muchísimo, una crisis la peor en los últimos 50 años, y sabía, después de haber trabajado en España, en Alemania, en Estados Unidos, que me interesaba muchísimo crear mi propio proyecto editorial para que sirviese para difundir sobre todo los dos grandes ejes que son centrales en mi catálogo, y quisiera decir, y seguramente coincidiremos, centrales en el progreso humano, que son la educación en el sentido amplio y la salud. ¿Por qué esto? Miren, hay un estudio de la Comunidad Europea que demuestra lo siguiente. Las casas, los hogares, las familias en las que hay menos de 20 libros, casi seguro habrá fracaso escolar. Y las casas, los hogares, las familias que tienen más de 200 libros, casi seguro habrá éxito escolar. ¿Por qué? Porque tener 200 libros en casa equivale ni más ni menos a 3 años más de estudios. Y como la realidad está hecha de palabras, las personas que dominan las palabras, que las conocen, que las utilizan bien, que saben pensar, dominan la realidad. Sí. Si tú quieres progresar en la vida, llegar a ser la mejor versión de ti mismo, necesitas leer y disfrutar leyendo, porque si no lees, es como si vivieses en un palacio en el que solo estás en una habitación, mientras que si lees cada libro es como la llave que te abre una habitación más. Leer es vivir más vidas y es avanzar. Leer es avanzar. Por eso me gusta mi editorial, que está muy presente acá en México gracias a la distribuidora Colofón, porque leer es invitar a los ciudadanos a que avancen y progresen en su vida. Y si lo hacen como colectivo, avanzan como colectivo. Exactamente. Jordi, hay países donde se lee menos, hay otros donde se leerá todavía más, pero ¿tú cómo ves, diciendo que conoces bien nuestro país, a los mexicanos, qué le falta a México para leer más? ¿Qué papel debe jugar, por ejemplo, el gobierno actual? Perdón que se politice el tema, pero ¿qué papel debe jugar, qué rol para invitar, para, no sé, para difundir campañas de concientización, de exhortación al público para que lea? Porque hay gente que no se convence de que un libro puede darte dinero, puede darte éxito, puede darte muchísimas cosas, abrirte el mundo, ¿no? ¿Qué necesita hacer un gobierno? No me atrevo a hablar de qué se tiene que hacer aquí. Lo que sí puedo decir es que los países en los que he vivido y trabajado y aquellos países en los que he visitado, aquellos países que estructuran que su sistema de educación capilarice la curiosidad de los niños y de las niñas y sean esponjas y quieran aprender, están sembrando en futuro. En Finlandia, las escuelas consideran uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Las escuelas y el país, la nación, consideran a los niños como los bonos del tesoro del país.
porque son la riqueza del país. Es la formación y la educación que tú tengas son las que te van a dar la fuerza para salir adelante, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay muchísimas iniciativas y hay buenísimos lectores y buenísimas librerías. Es decir, en realidad, lo que tiene que facilitar un gobierno, las escuelas y una familia, todos en conjunto y alineados, remando en la misma dirección, es satisfacer la curiosidad de los niños, porque aprender es avanzar. Había un niño que le decía a un autor de literatura juvenil una frase que a mí me parece maravillosa. Decía un niño a un autor amigo de literatura juvenil: leer es querer que el mundo no se termine nunca. Es una imagen bonita, es una imagen hermosa. Hay que leer para avanzar, y el Estado, la nación, el gobierno, las escuelas y las familias tienen que estar alineadas, porque es cuando le das las posibilidades a las personas para que lleguen a ser la mejor versión de sí mismas. Eso es de Píndaro, no es mío. Píndaro dijo: llega a ser el que eres, aprendiendo a ser quien eres. Nosotros tenemos que estar llamados, cada uno, a ser la mejor versión de uno mismo. Dices, Jordi, que leer es vida, ¿no? Sí. La actividad de leer todos los días se vuelve incluso una terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la página web de mi editorial, en Plataforma Editorial, hay una pestaña con una sección que se titula Leer es vida, donde he ido recogiendo noticias de todo el mundo que van demostrando, con fundamento científico, insisto, es muy importante siempre, con datos y con ciencia, que las personas que leen viven más, tienen los circuitos neuronales mucho más enriquecidos, saben pensar y actuar mejor, cuidan más su salud, son más empáticos. Leer novelas nos ayuda a ser más empáticos. ¿Esto qué quiere decir? Entender a los demás. Porque si no, si estás encerrado en ti mismo, corres el riesgo de ser como aquellos fanáticos. Ya saben que un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. En México, ¿qué podemos encontrar a través del catálogo de Plataforma Editorial? De acuerdo a la previsión de 10 años precisamente que nos ha presentado tu editorial, Jordi. En estos 750 libros que he editado en 11 años, incluyo en mi catálogo 11 premios Nobel. Hay el libro oficial de aforismos de Nelson Mandela. Todo el mundo cita a Mandela, pero se le cita mal, porque en Internet hay muchas frases que no están bien citadas. En cambio, tengo el libro editado por la Fundación Nelson Mandela. El año pasado cumplió 100 años de su nacimiento. Tengo el libro oficial de pensamientos de Einstein, hecho por Princeton University Press. Tengo el libro de Churchill. Tengo el libro de Albert Camus. Pero no estoy hablando solo de mis libros, estoy hablando de autores cuyas vidas y cuyo pensamiento nos hacen tan ricos. En realidad, el gran regalo de la lectura es que nos permite tener, si queremos, de un modo fácil, íntimo y personal, una conversación de verdad cada día, porque el autor, la autora, el que escribe, te dice la verdad, su verdad, y por tanto te enriquece, te hace sentir mucho menos solo. Un gran autor anglosajón, C.S. Lewis, dijo: leemos para saber que no estamos solos. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que se cite adecuadamente a un autor? Porque hay maestros, catedráticos, académicos que dicen, bueno, con que tu mente mantenga y retenga la idea central de alguna de las frases célebres, con eso es suficiente. Pero ¿qué necesidad hay de aprenderse tal cual una frase célebre de alguno de estos pensadores, ¿no? Estoy de acuerdo en que el sentido es lo importante, pero la precisión es más importante aún. Nadie quiere que te opere un cirujano que trabaja más o menos bien. Entonces, había un pensador, escritor, Sigmund Leys, que decía que si te tienen que operar dos cirujanos, técnicamente hablando, los dos igual de buenos, y dudas cuál elegir, mejor elige al que le gusta a Chekhov. Y yo lo comparto totalmente, porque si entre quienes lo están oyendo aún no han leído a Chekhov, que sepan que es uno de los 5 dramaturgos más representados en el mundo, con Shakespeare, etc., pero que leer los cuentos de Chekhov, un ruso del siglo XIX, ¿qué nos puede contar? Yo creo que lo ha contado todo sobre mi vida sin hablar de mí, porque te cuenta lo esencial. Entonces, creo que citar bien es importante también por lo siguiente. En el mundo de Internet estamos apabullados de información. Internet es como el tsunami de la película Lo Imposible. ¿Ustedes recuerdan la imagen del tsunami? Cuando empieza la película y ves el tsunami, los minutos posteriores después del tsunami está rodeado de agua. Pero hay un problema, hay mucha, pero no es potable. En cambio, un libro es agua potable, filtrada, mineral, sana. Es
una obra y un pensamiento estructurado. Yuval Noah Harari dice en su tercer libro, fíjense, un señor que ha escrito 2 libros, 2 primeros libros que han vendido 13 millones de ejemplares, y empiezas tu tercer libro. ¿Cómo empiezas cuando has escrito 2 libros que han vendido 13 millones de ejemplares? ¿Cuál es la primera frase? Dice textualmente, en un mundo lleno de información irrelevante, la claridad es poder. Fin de la cita. ¿Saben qué es lo que aportan los libros? Criterio, claridad, estructura, jerarquía y pensamiento claro. Aportan futuro, aportan agua potable. Muy bien. ¿Dónde tener más información, Jordi, tanto de Jordi como de todo este trabajo que lleva más de una década desarrollando? En la página Plataforma Editorial es su casa, porque cualquier editorial de mis colegas es admirable y yo intento estar a su altura y hacer una editorial admirable que haga sentir a las personas con curiosidad que están en casa. Muy bien, Jordi, pues muchas gracias Un por placer. estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Felicidades, Muchas gracias. Vamos a una pausa, nosotros volvemos, hay más noticias, no se vaya.